Los jeques están con él. En un escenario de presiones y sanciones crecientes contra Rusia, los países árabes, con sus vastas reservas energéticas, han preferido mantener su independencia estratégica. En lugar de unirse a Occidente para aislar a Moscú, han optado por una postura calculada. Esta decisión no ha sido casual. Para estas naciones, la estabilidad y el control de sus recursos pesan más que las políticas impuestas desde el exterior. Los líderes árabes, cautelosos y pragmáticos, saben que su región depende de alianzas sólidas y por eso continúan sus lazos con Rusia sin dejarse arrastrar por la crisis en Ucrania. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Los intentos de Occidente de aislar a Rusia, recurriendo a sanciones cada vez más rígidas, han hallado una inesperada resistencia en el mundo árabe, donde la realidad geopolítica y el pragmatismo han prevalecido sobre los llamados de Bruselas. En la cumbre reciente en Bruselas, la Unión Europea insistió en sumar a sus aliados árabes a su causa, pero estos, con sus propios intereses en juego, se mostraron escépticos. En los países del Golfo, donde las enormes reservas de energía alimentan la economía global, la postura ha sido sólida y sin titubeos. La defensa del principio de integridad territorial no solo se alinea con sus propios intereses, sino que también es una narrativa utilizada por Rusia para repeler lo que considera interferencias extranjeras en su esfera natural de influencia. Cuando se trató de la integridad territorial de Ucrania, los líderes árabes optaron por un enfoque moderado, sin señalar culpables. En su comunicado final, abogaron por un proceso de paz negociado, haciendo énfasis en los esfuerzos diplomáticos y en la ayuda humanitaria como respuesta. El retroceso de la influencia occidental ha sido notable, y la guerra en Ucrania ha evidenciado cómo los países árabes se han ido alejando de las políticas de aislamiento contra Rusia, lideradas principalmente por Europa y Estados Unidos. Pese a que algunos países, como Qatar, han incrementado sus exportaciones de gas hacia Europa, llenando el vacío que deja el gas ruso, esto no ha supuesto un distanciamiento total con Moscú. Qatar, aun cuando ha condenado públicamente la intervención rusa, ha evitado aplicar sanciones económicas y ha seguido sosteniendo relaciones diplomáticas y económicas con Rusia. Las relaciones entre Rusia y el Golfo han evolucionado, especialmente en el sector energético. La colaboración de Rusia con la OPEP en los últimos años ha probado ser sólida y perdurable, mostrando un frente unido incluso en tiempos de gran presión internacional. Recientemente, cuando Occidente aumentó la presión para que los países del Golfo incrementaran la producción de petróleo y aliviaran la crisis energética europea, las naciones del Golfo, junto a Rusia, decidieron mantener su estrategia de control de producción para mantener elevados los precios del crudo. Este movimiento fue un duro revés para las expectativas de Washington y Bruselas de debilitar a Moscú con sanciones energéticas. Sin embargo, la conexión entre Rusia y el mundo árabe va más allá del petróleo. En el mercado del trigo, por ejemplo, el conflicto en Ucrania ha puesto en jaque la seguridad alimentaria de muchas naciones árabes que dependen de estas importaciones. El impacto en las exportaciones de trigo desde Rusia y Ucrania, recursos esenciales para diversas naciones del Medio Oriente y África del Norte, ha sido devastador tras el bloqueo de puertos en el Mar Negro y las restricciones financieras contra Moscú. La frustración en varios de estos países hacia las sanciones ha sido evidente, considerándolas un impedimento innecesario para abordar una crisis alimentaria que amenaza con desatar inestabilidad social y flujos migratorios masivos, tal como ocurrió en la crisis mundial de 2007-2008. Paralelamente, la guerra en Ucrania ha desencadenado una transformación en el mercado energético global. Mientras Europa lucha por encontrar alternativas al gas ruso, Moscú ha redirigido sus recursos hacia Asia, con China como uno de sus principales compradores. Este cambio no solo ha sido favorable para Rusia, sino también para otros países, como Qatar, que ahora es un proveedor clave de gas natural licuado para Europa. En este contexto, la guerra en Ucrania ha acelerado una reorientación que ya comenzaba: el desvío del suministro de gas desde Europa hacia Asia, con Rusia y Qatar al frente.
Este reordenamiento mundial no solo redefine alianzas, sino que revela una creciente autonomía de las naciones frente a las presiones externas. Rusia, respaldada por su poderío militar y vastos recursos, ha surgido como una barrera contra la injerencia occidental, consolidando un eje de influencia que desafía el dominio tradicional. Las sanciones occidentales han producido efectos contraproducentes. Mientras las economías de Occidente enfrentan inflación, precios de energía elevados y escasez de alimentos, Rusia ha logrado sostener su economía gracias a su acceso a recursos naturales y la creación de nuevas alianzas comerciales fuera del alcance de Occidente. Los países árabes, beneficiados por los precios altos del petróleo, han optado por mantener sus relaciones con Rusia, conscientes de que Moscú es un aliado fundamental en el escenario energético mundial. Esta es una decisión pragmática, inspirada en el realismo que caracteriza la diplomacia del Golfo y de otras naciones árabes. Las lecciones de las primaveras árabes enseñaron que la intervención extranjera puede traer devastación. La caída de líderes como Muammar Gaddafi en Libia dejó un legado de caos que aún sacude la región. Rusia, observando estos acontecimientos, adoptó su política exterior con 3 pilares básicos: flexibilidad, estabilidad y una firme oposición a las intervenciones externas, especialmente aquellas que provienen de Occidente. La estrategia adaptable de Moscú ha facilitado la creación de alianzas con actores diversos en el mundo árabe. A pesar de su firme respaldo al gobierno de Bashar al-Assad en Siria, que lo colocó en posiciones opuestas a Turquía y algunos estados del Golfo, Rusia logró conservar vínculos amistosos con esos mismos países. Las victorias militares rusas en Siria, especialmente entre 2016 y 2018, han sido fundamentales para afianzar su influencia en la región. Desde la perspectiva árabe, Rusia ha demostrado que priorizar la estabilidad sobre el caos es una elección sensata. Las intervenciones rusas han sido meticulosas y en la mayoría de los casos exitosas. El apoyo ruso a Assad, aunque en ciertos momentos despertó reservas en países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, mostró que su política de respaldar regímenes autoritarios mientras se combate el terrorismo puede traer resultados visibles. Los estados árabes, también amenazados por desafíos terroristas tanto internos como externos, han aprendido a apreciar la postura decidida y pragmática de Rusia en el tablero geopolítico. A ello se suma una creciente mentalidad defensiva compartida entre Rusia y sus socios árabes, nacida de las constantes intervenciones occidentales en sus asuntos internos. Desde la caída de Gaddafi en Libia hasta la invasión de Irak, tanto los países árabes como Rusia comparten un desdén profundo hacia las intervenciones extranjeras. Este rechazo común ha fortalecido los vínculos entre Moscú y los estados del Golfo, especialmente después de los desaciertos de Occidente en la región. Mientras tanto, Occidente intenta sin éxito aislar a Rusia, y el mundo árabe ha optado por otro camino. No se han unido a las sanciones, no han cortado sus lazos comerciales ni diplomáticos, y han mantenido una posición neutral, pragmática y cuidadosamente calculada. Para estos países, la seguridad y estabilidad en su región, además de su prosperidad, dependen de mantener buenas relaciones tanto con Rusia como con Occidente. De cara al futuro, las relaciones entre Rusia y el mundo árabe se perfilan como sólidas y duraderas. Moscú ha demostrado ser un aliado leal en momentos clave, desde su intervención en Siria hasta su rol en el equilibrio energético global. La guerra en Ucrania ha dejado claro que las sanciones no son una fórmula mágica para subyugar a las potencias, y los países árabes han dejado claro que no serán arrastrados a conflictos ajenos. El panorama global ha cambiado de forma irreversible. Occidente ya no ejerce el control absoluto de antaño, y el surgimiento de potencias emergentes como Rusia y China está redibujando el orden internacional. Las naciones árabes, con su vasto poder energético y su creciente influencia, ocupan ahora un rol decisivo en este nuevo escenario, un claro indicio de que el mundo ha despertado a una realidad distinta. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros
que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.